Como sabemos, el climaterio es una etapa más en la vida de la mujer y es el periodo de tiempo anterior y posterior a la menopausia. Las molestias en este periodo aparecen por la falta de estrógenos y generalmente se utiliza un tratamiento de reemplazo hormonal. Pero, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué otras opciones existen para las mujeres que no son candidatas a este tipo de tratamiento? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán de las alternativas de tratamiento para el climaterio. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que seguramente interesa a la mayor parte de las mujeres que tenemos en el estudio y que nos ven desde sus casas, porque parece ser un tema que es, además de preocupante, fantasmagórico, a veces no se sabe cómo va a llegar, si va a llegar, cuando deberemos ver el día de hoy con nuestros especialistas cómo llegar al climaterio. El climaterio es una etapa que está alrededor y acompaña a la última menstruación o menopausia y que causa temor, a veces fundado, a veces no, en lo que vaya a pasar en la fisiología de la mujer, en sus estados de ánimo, en su comportamiento y en su vida sexual. Creo que dentro de los padecimientos, que no lo son en realidad, porque esto es una etapa fisiológica del organismo, pero dentro de los cambios que se esperan que tenga el ser humano, en el caso de las mujeres, el climaterio es algo esperado con temor. ¿Qué irá a pasar? ¿Me voy a volver vieja? ¿Voy a dejar de ser mujer? ¿Ya no voy a poder tener relaciones? Evidentemente mi fertilidad se termina. ¿Qué va a pasar con mi relación de pareja? ¿Me voy a sentir muy mal? Y estos agregados que con el tiempo la mayor parte de las mujeres han venido conociendo y que son los trastornos fisiológicos que acompañan a la última menstruación y de los cuales es preocupante para la mayoría lo que se llama osteoporosis. El día de hoy vamos a ver con nuestros especialistas precisamente esto y qué tanto tiene que ser visto prematuramente con esto que los psiquiatras llamamos angustia anticipatoria o pensamiento anticipatorio, para venir sintiendo algo que no se debía sentir cuando son etapas tan naturales en la vida de las mujeres como lo es para los varones, alguna decadencia que sentimos a determinada edad y que corresponde a lo que se llama climaterio masculino, aunque a veces lo ponga alguien en duda, pero que es parte de la evolución, repito, del organismo en forma natural. ¿Qué es realmente lo que va a suceder con el cuerpo de la mujer en este sentido? Pues lo vamos a ver el día de hoy, aunque debo decirles que no ha llegado una de nuestras invitadas, porque verdaderamente el tráfico estuvo espantoso. Las personas que vivimos en el Distrito Federal hemos estado padeciendo algunos aguaceros muy propios de mi tierra, de Pluviosilla, de Orizaba, pero no necesariamente la Ciudad de México. Y su servidor hizo 1 hora 40 minutos o un poquito más de la casa para acá. Lo que hubiera yo podido hacer, todavía menos de mi casa a la ciudad de Puebla. Pero bueno, así está la ciudad del día de hoy. Y Elsa Díaz, ginecobstetra y colposcopista, que es la directora del grupo especializado en salud femenina, todavía no llega, debe venir en el camino. Vamos a ver si hay un té de tila, Beto, por ahí para sí que lo suban también a Gaby. El doctor Fernando Baneiro, que es cirujano oncólogo, y la doctora Liseta Alonso Salvador, que es endocrinóloga y bióloga de la reproducción humana de, ¿cómo se dice? Chirurgy and Medical. Perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar
preguntándole a ambos especialistas cuáles son los cambios fisiológicos que se dan en la mujer durante el climaterio, aunque nos dicen que primero es una cápsula, ¿verdad? Esta cápsula es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes que nos acompañan. Si tienen dudas, ya saben que aquí tenemos redes sociales, también el teléfono, el centro de contacto con la audiencia para que se comunique, los especialistas le darán respuesta. Y pues para empezar a conocer de esto, porque todavía sigue habiendo mucha desinformación en torno al tema, vamos a ver la diferencia entre menopausia y climaterio con esta cápsula. ¿No era usted dormía anoche aquí? No, doctor, ¿por qué? Pues llegó muy temprano. Ay, doctor, hasta me espantó, dije que me dio que... No, doctor, nada más me vine muy tempranito, pero sí tiene usted razón, está lloviendo, está complicado el tránsito en la ciudad, pero bueno, aquí estamos para usted. Vamos a ver esta cápsula. Aunque los términos de climaterio y menopausia se utilizan como sinónimos, significan cosas diferentes. La palabra climaterio se refiere al periodo de vida de la mujer que se manifiesta de una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función reproductiva. Pero ese cambio incluye numerosos procesos que ocurren simultáneamente en diferentes órganos y sistemas. Los efectos de la insuficiencia ovárica son diferentes para cada mujer y las necesidades terapéuticas y preventivas son cambiantes en función del tiempo transcurrido y la sensación de bienestar o malestar. Mientras que la palabra menopausia se refiere al momento en que tiene lugar la última menstruación de la vida reproductiva, el periodo anterior se llama premenopausia y el posterior posmenopausia, y todo en conjunto es lo que se considera climaterio. Durante la premenopausia es posible la ausencia de menstruaciones por varios meses, seguida de una nueva reaparición de estas. Por eso, para que la mujer se considere menopáusica, debe haber pasado más de un año sin menstruar. Bueno, ahora sí, la pregunta que habíamos hecho, ¿cuáles son los cambios fisiológicos que se dan en la mujer para que aparezcan estos fenómenos? Bueno, esta etapa es muy importante, como mencionamos en el preámbulo de esta entrevista. Realmente los cambios fisiológicos los podemos establecer por un cese paulatino de las hormonas ováricas, es decir, los niveles de estrógenos o de estradiol, como también es el nombre correcto, van disminuyendo a partir de aproximadamente los 30 y tantos años y siendo más evidentes en la edad promedio de la menopausia en la mujer mexicana, que se estima aproximadamente a los 51 años de edad. Ocurre entonces un cese paulatino y en ocasiones abrupto de las hormonas ováricas que llevan a cambios hormonales que se traducen básicamente por disminución de lo que sería la libido, disminuciones también como cambios emocionales evidentes en la mujer y también cambios evidentes en lo que sería el sistema reproductor femenino. Doctor, ¿quiere usted agregar algo? Porque me llamó la atención, y seguramente es algo que preocupa, lo de cambios en la libido, porque muchos tratados de sexualidad humana no están basados necesariamente en el estudio bioquímico, en el estudio hormonal, sino en la conducta sexual, advierten que la capacidad sexual, el temperamento, la respuesta sexual humana, en el caso de las mujeres es mucho mayor, alrededor de los 45 años. Y evidentemente la experiencia de todas y de algunos varones que han tenido la oportunidad de advertir esos cambios, pues no es lo mismo la respuesta sexual de una mujer de 15 años que una de 25, una de 35 y una de 45. Dicen por ahí los machines que satisfacer a una niña de 15 años es muy fácil, pero que llegar a satisfacer a una hembra de 45 está cañón. Entonces, esta parte que seguramente va a sacar algunas sonrisas en nuestras compañeras aquí en el estudio, sí a lo mejor es algo que puede puntualizarse. ¿Realmente hay razones para pensar en que la libido, fuera del aspecto hormonal, disminuye? Bueno, es bien compleja la cuestión de la sexualidad. Obviamente uno de los factores es indudablemente el nivel estrogénico que tiene una mujer. Pero también hay factores emotivos, psicosociales, lo que decía usted de la edad misma. La característica de la sexualidad en la mujer va mejorando, perfeccionándose, creciendo
en razón de su edad, de su experiencia, de su conocimiento y de la expectativa de vida que tiene con su pareja. Entonces, a los 15 años la sexualidad es mucho más de acierto-error y más adelante es mucho más de experiencia viva y de compromiso emocional. Entonces, tiene sentidos diferentes. Lo que sí queda claro es que puede haber una perfecta vida sexual después de la menopausia. Por lo tanto, los factores emotivos, los factores de conexión emocional pueden ser hasta más trascendentes que el nivel estrogénico mismo en algunas mujeres. Muy bien. Doctor, tenemos comentarios aquí respecto al tema que usted está preguntando. Dice Rosy Estrada que ella tiene 50 años y aún tiene periodos menstruales, pero también sufre de bochornos y que la libido se fue por los suelos, que si hay algún tratamiento para estos síntomas. María Lucía Monroy también... A ver, nada más permítame. Habría que preguntarle a las personas o a las mujeres que nos van a hacer favor de hablar. Y a los hombres, ¿no, doctor? Sí, También. si la libido que descendió tiene que ver nada más con estos fenómenos hormonales, o una mujer de 50 años tendrá como promedio 25 años casada con el mismo mazacote, y eso pues definitivamente, ¿a poco no puede disminuir la libido eso, verdad? Sí. Pues ya la señora, si tiene 25 años junto con el señor que ronca a su lado, pues es muy probable que ya diga esta cosa, ya no, yo quiero uno de los que salen en la tele, ¿verdad? O alguna cosa por el estilo, o un joven. Digo, por eso se advierte cómo mujeres con poder económico pueden comprar a una pareja sexual vigorosa y joven. Ahí está el caso de Madonna, el caso de la otra señora... Jennifer López. Sí, y de la otra de las chichis operadas, ¿cómo se llama la que salió en...? Angelina Jolie. ¿Cómo se llama? ¿Cuál dice? ¿La que se quitó? La que se salió operó? una que estaba casada con el pelón. No, pero con el pelón no, con Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Demi Moore. Demi Moore. Sí, pues se compran a su chamaco y digo, están en esa posibilidad. Lo que pudiese ser un caso excepcional que podría demostrar que a lo mejor lo que está pasándole a la señora, con todo respeto, pudiera ser hastío. Pero mire, en lo que nos contesta la señora Estrada y nos dice esto, es una realidad que la libido sí baja, doctora. ¿Sí es un síntoma del climaterio? Sí, es correcto. Realmente, como mencionó el doctor hace un momento, la libido o el deseo sexual depende de muchos factores. Depende principalmente de factores hormonales, y las hormonas sexuales, en particular estrógenos, son las que juegan el papel preponderante. Pero también hay hormonas como las hormonas tiroideas, hormonas como la prolactina, que también pueden interferir en niveles altos o concentraciones bajas o anormales, que también pueden influir directamente en el deseo sexual. Esto depende también mucho de la edad, por supuesto, pero algo muy interesante es lo que el doctor comenta hace un momento. En la etapa, lo que llamaríamos precisamente como la premenopausia o la transición perimenopáusica, digamos que los niveles de una hormona que se llama folículo estimulante va a estimular directamente a lo que serían los ovarios, y va a aumentar las concentraciones a niveles muy, muy altos en comparación como lo haríamos en la etapa premenopáusica o en la etapa reproductiva. Entonces, ese nivel o esa estimulación tan abundante puede hacer que los niveles de estrógenos lleguen a un acme bastante evidente, lo cual en la etapa de los 45 años o los 50 puede ser que la mujer experimente un nivel sexual mucho más alto, una libido mucho más alto. Es lo que veríamos. En la etapa de la satisfacción sexual sería muy diferente a una mujer en la etapa reproductiva temprana. Algo muy importante es que también es lo característico que la falta de libido, deseo sexual, es muy evidente en la etapa instalada de la menopausia y más evidente en la posmenopausia temprana. Pero también, como mencionó el doctor, es muy importante preguntar a las mujeres si únicamente le sucede en su casa o le sucede con el resto de la población, para poder hacer el punto diferencial. Ahora, doctora, a ver, el señor Sánchez, que está aquí en el público, se sonrió. A ver, don Sancho, ¿qué opina de esto? Porque de veras... Ahorita aquí también tienes un caballero que nos puede decir algo, aunque está muy jovencito. No, pues hay varios caballeros, lo que pasa es que están muy jóvenes los muchachos son los del staff. Sí. Pero les podemos preguntar ahorita también, doctor, aunque estén jóvenes. Ahora, la otra cuestión... ¿Está Hilario, no vino? Ahí anda Beto, pero la otra cuestión es que también en esta etapa precisamente hay resequedad vaginal y entonces las relaciones sexuales pueden ser dolorosas y esto también puede inhibir que tengas el deseo. Exactamente. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, lo que está mencionando exactamente es un término que llamamos en términos de medicina como dispareunia. Digamos que la falta estrogénica a nivel local o a nivel de la vagina
ocasiona una falta de lubricación, con lo cual el transcurso o el coito va a ser mucho más doloroso, lo que va a hacer a la mujer orillarse a no tener el deseo de querer tener relaciones sexuales. Esto pues hay muchas formas, cuando veamos el tema de tratamiento podemos platicarlo, pero también hay maneras en donde si hay una indicación como tal de terapia hormonal estrogénica local, la mujer puede ser candidata a recibir estrógenos por vía local y poder aliviar de esta manera el dolor que se produce durante la relación sexual. ¿Y qué otros síntomas tenemos, doctora? Porque también la piel se nos reseca. ¿Qué otros síntomas para ya en el siguiente bloque entrarle a los tratamientos, que es lo que nos están preguntando? Bueno, durante esa etapa recordemos que actualmente por la condición, digamos, humana, estamos aumentando la expectativa de vida en el ser humano. Normalmente en los años anteriores se acordaba una expectativa de los 70 años en promedio. Ahorita podemos hablar que con el uso de avances en la medicina podemos llegar hasta los 80, 85 años. Entonces, la mujer va a pasar un tercio de su etapa en la etapa postmenopáusica, un tercio de su vida aproximadamente. Hay muchos cambios porque realmente durante esa etapa emergen muchas cosas, como el cese estrogénico produce una acumulación de lo que sería hormonalmente la grasa que anteriormente estaba distribuida en cadera, ahora la acumulamos en forma del abdomen, ¿no? Entonces la forma anteriormente de pera ya se traspola a lo que sería la forma de manzana en la mujer. Entonces hay aumento de peso, hay emergencia de factores metabólicos como sería la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que también de una manera u otra impactan mucho en la calidad de vida de la mujer. Cambios en la piel también pueden suceder porque también pueden, como mencioné, factores metabólicos que pueden detrimentar la calidad de vida de la mujer y puede ocurrir cambios en la piel, en el tejido celular, caída del cabello, ganancia de peso, que de una manera u otra también pueden impactar en todo lo que sería el complejo integral. Pues muchísimos cambios, ¿verdad, doctora? Hay que estar preparados. Y además maravillosamente descritos, los vamos a complementar ahora, Sí. pero nos vamos a un corte. Hay que acudir al médico, al ginecólogo para un tratamiento porque hay que tomar medicamento en muchas ocasiones. Hormonales precisamente porque como bajan ciertas hormonas pues hay que compensarlas. Durante el climaterio nos mandan a tomar los estrógenos. No sé qué tratamientos deben de llevar, todavía no llego a eso, entonces no me he preocupado por investigar. Híjole, nomás sé que unos estrógenos, pero no sé de qué tipo, o sea, de qué medicamento sea. No, yo no los tomé, no, porque siempre estuve trabajando y la verdad no, ni tiempo de ir al doctor. Hay una crema precursora de hormonas de camote blanco silvestre, su uso es tópico, para no usar los químicos que al final del día dañan un cuerpo, dañan nuestro cuerpo. Bueno, sé que hay una terapia de hormonas que diagnostican los ginecólogos, pero más de eso no sé. Había que preguntarle a la señora de aquí del estudio si alguna ha probado la crema de camote, porque sonó muy fuerte. Vi una sonrisa esbozada misteriosamente en algunos rostros, pero crema de camote untada, ¿será? Será por las isoflavonas, y está la doctora Elsa, doctor, también ya está con nosotros si quiere retomar los sondeos, la doctora Elsa Díaz. Sí. ¿Es por eso, doctora, que mencionan la crema? Bueno, lo que sucede es que hay mucha desinformación, Nora, y en esta desinformación es que se han aprovechado en muchas ocasiones toda la parte mercadológica para vendernos a nosotras como mujeres productos que nos hacen creer que a veces son naturales o que son inocuos. Hay una serie de medicamentos, todo esto de fitoestrógenos, que efectivamente van a ocupar los lugares, o sea, que se llaman receptores en algunos órganos y que aceptan los estrógenos y son muy parecidos. Desafortunadamente no hay una serie de estudios o con evidencia científica que realmente puedan estar midiendo la respuesta real y la respuesta del mismo organismo ante este tipo de medicamentos, y pongo entre comillas, porque son vendidos como complementos alimenticios. Ustedes van a las farmacias, van a los súpers y encuentran los fitoestrógenos o estos aparentes complementos vitamínicos, pensando que como es natural, porque efectivamente se extraen de ciertas hierbas, de ciertas
vegetales, o, por ejemplo, la comida oriental tiene mucho de este tipo de isoflavonas y se ha observado que la gente o las mujeres orientales tienen una disminución significativa de la sintomatología como son los bochornos, los cambios que te trae el climaterio. Entonces, este tipo de sustancias, pues bueno, no son tan inocuas, desafortunadamente, porque sí llegan en ciertas poblaciones y con ciertas características en las mujeres a tener cambios en los procesos metabólicos que pueden potenciar más la respuesta a este tipo de medicamentos que serían estrogénicos y pueden poner en riesgo a la paciente. Muchas ocasiones dicen, no, es que yo no tomo más que medicamentos naturales, entonces son problemas también que son situaciones que nosotros, y el doctor Mainero no me dejará negar, que tenemos que suspenderlos cuando estamos sospechando ante una neoplasia o ante alguna tumoración dependiente hormonales de mamas, de endometrio o de ovarios. Hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de sustancias, o con algunos otros medicamentos que están saliendo, por ejemplo, que son los famosos pellets, que son la aplicación de medicamentos subcutáneos y que nos van a dar también una suplementación continua de hormonas, y tampoco hay evidencias científicas comprobadas con poblaciones doble ciego, es decir, para que una empresa farmacológica lance un producto obviamente seria, tiene que haber por atrás una serie de evidencias científicas, de estudios que sean con diferentes dosis, con poblaciones que no lo reciben, con poblaciones que sí la reciben, y desafortunadamente con todo este tipo de sustancias que se están presentando no lo hay. Por otra parte, también hay algunas clínicas que están vendiendo, por ejemplo, estrógenos como tal, y que les dicen que son naturales porque no se ven en la piel, o sea, o que no los trae uno como parches como tal, porque no las ve la paciente. Entonces, es estrógeno tal cual, y aquí lo importante es que cada paciente que vaya a administrarse una terapia de reemplazo hormonal tiene que acudir a un servicio médico, tiene que acudir con un ginecólogo idealmente para, uno, valorar si esa paciente requiere el tratamiento y qué tipo de tratamiento va a requerir por cuánto tiempo. Tenemos cápsulas más adelante, ¿verdad, doctor? Donde tenemos testimonios de mujeres que son candidatas, de mujeres que no son candidatas. ¿Y por qué? Y como usted nos lo decía, doctor, también, ¿no?, al inicio del programa. Pero además, fíjense que hay algo que a mí me llama profundamente la atención. Y me voy a referir a una comparación que puede no ser exacta, pero la insulina es una hormona que normalmente se produce en las células de Langerhans del páncreas. Y cuando alguien tiene una diabetes tipo 1 o alguna diabetes complicada de tipo 2, se le administra insulina. Es un medicamento, pero es un medicamento de origen absolutamente natural. Es una copia química o bioquímica hecha igual a la sustancia natural. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres podrían en el mundo estar comiendo o tomando té o algunos extractos de cabeza de negro, que es una planta que tiene una raíz muy peculiar, originaria precisamente de mi tierra, fue encontrada entre Córdoba y Orizaba, cerca de Fortín, y la primera planta de síntex estuvo precisamente en Orizaba. ¿Y cuántas podían comer raíz de barbasco? Pues no, se sintetizó, se produjo, pero son hormonas de carácter natural. Entonces, ¿a qué le llamarían medicamentos naturales? No lo sé, porque son en el sentido de las hormonas que son proteínas, enzimas, que tienen una actividad específica para favorecer o retardar una reacción dentro del organismo. Pues ¿a qué le llamarían naturales o no? Esto no vamos a hacer ninguna polémica, pero sí tiene que tomar en consideración muchas personas en el público que de años para acá han estado confundidas cuando se habla de medicamentos naturistas o no. ¿A qué le llaman naturistas? Ya lo veremos, pero vamos a continuar con el tema. Y creo que la doctora quería agregar algo, no sé si usted escuchó la primera parte donde abordamos algo relacionado con el erotismo, la respuesta sexual humana en la mujer dentro de los periodos del climaterio. Sí, la doctora acertadamente comentaba la aplicación de algunos medicamentos locales para lubricación vaginal, pero es bien importante, y esto comentarlo con las mujeres,
el médico es a veces al que menos le caray. decimos nuestras experiencias. Entonces nos dicen, nos disminuyó la libido o tengo la libido baja, ok. ¿Y la comunicación con tu pareja cómo está? O sea, esto es bien importante porque si yo no le hablo en un mes, no le hablo en 2 meses, que esto sucede con mucha frecuencia, y la otra situación es la dinámica que se establece. Doctora, a veces mi marido jugábamos, teníamos un jugueteo de aproximadamente 15, 20 minutos y había posteriormente la penetración. Hoy no, hoy llega 3 minutos y ya quiere penetrar, yo no he lubricado lo suficiente y por otra parte estamos ante otra situación. El varón también va envejeciendo con nosotras y muchas veces la potencia de la erección no es la misma. Entonces hay una pérdida rápida a veces de la potencia de esta erección y muchas mujeres se quejan de que se sienten lastimadas, se sienten irritadas. ¿Por qué? Porque hay una insistencia en la penetración cuando esta potencia no es la misma. Entonces, tenemos que hacer un interrogatorio todavía mucho más cercano en este aspecto, porque tenemos el aspecto biológico, pero también tenemos el aspecto cerebral y tenemos el aspecto social de pareja. Entonces, tenemos que cubrir todos estos aspectos porque probablemente, y lo dijo también acertadamente, hay una muy mala lubricación con la pareja con la que vive, pero puede haber muy buena lubricación con la pareja con la que no vive. Entonces, es bien importante que todos estos aspectos se engloben así y que haya una comunicación muy abierta, sobre todo con el ginecólogo, para que se plantee realmente si lo que la paciente lo que requiere es una terapia local estrogénica o una terapia de pareja o llegar a nuevos acuerdos con la pareja en esta etapa. Entonces es bien importante y no quería dejar de comentar. ¿A través de qué mecanismos, doctores, se da esta complicación que asusta tan frecuentemente, que es la osteoporosis? Bueno, sobre el tema de la osteoporosis, pues también es muy importante que recalquemos varios puntos que hay que saber, ¿no? Normalmente nosotros como seres humanos ganamos toda nuestra densidad mineral ósea o nuestros huesos se fortalecen a los 35 años de edad. O sea, que tenemos durante toda la infancia, adolescencia, para que nosotros ganemos todo el hueso que queramos tener, cómo queremos fortalecer nuestra masa ósea. Entonces, digamos que si no formamos un hueso adecuado, cuando nos enfrentemos a la etapa de la menopausia, o sea, a los 50 años de edad la mujer, vamos a ir perdiendo aproximadamente de un 3 a un 5% de densidad mineral ósea por año. O sea, que si llegamos con un hueso de mediana calidad, pues vamos a tener tendencia a presentar lo que llamamos osteoporosis, que es tener un hueso delicado y frágil que nos va a predisponer a fracturas. Es muy importante esto, conocerlo en la mujer, porque si ganamos un hueso adecuado durante nuestra etapa reproductiva, vamos a llegar a la menopausia con un hueso bastante sano. Entonces también, como mencionó también hace un momento la doctora Elsa, tenemos que tener cuidado de no caer, sobre todo en cuestiones como nos van a hacer llegar la mercadotecnia, para que nosotros establezcamos tratamientos que nos van a hacer ganar de manera milagrosa hueso. Eso lo tenemos que haber hecho durante nuestra etapa reproductiva temprana, y lo que hay que hacer en la etapa de la menopausia para no perder más hueso es tener una alimentación sana, una alimentación saludable y alta en calcio, así como realizar ejercicio no únicamente en esa etapa, sino durante toda nuestra vida, para poder generar entonces un hueso sano y con menor tendencia a tener fragilidad ósea. Otra de las preguntas que sería adecuado hacer es, ¿cuál es el origen de los bochornos? A mí me ha llamado la atención en la consulta que algunas mujeres que están alrededor de la menopausia, que están en el climaterio, los presenten, y claro, llegan algunas con su abanico. En el consultorio hay un ventilador, lo que llamamos abanico en Veracruz, y les pregunto si quiere que lo pongan, la mayor parte no, pero hay mujeres, pacientes mías de alrededor de 70 años, que han pasado la etapa del climaterio más o menos bien y que a esas edades empiezan a tener etapas de bochorno y yo no tengo forma real de explicarlo. ¿Nos podían ayudar con esto? Claro. Sí,
el 80% de las mujeres vamos a presentar en esta etapa algún cambio. Y de los síntomas más frecuentes son los bochornos. Aún un origen, una etiología real, un origen real de cuáles son las causas, no está totalmente bien conocido. Se habla de trastornos en neurotransmisores, que son sustancias que lo que nos permiten es hacer esas pequeñas conexiones neuronales. Entonces, se habla de una deficiencia de dopamina, de serotonina, que está condicionada por las elevaciones de FSH y LH, que son los mensajeros. Yo les digo, nosotras para que en nuestros ovarios van a responder en base a los mensajeros que viajan a través de la sangre. Y estos mensajeros son enviados desde aquí, desde nuestro centro, en nuestro cerebro, en una glándula específica. Entonces, estos mensajeros empiezan a elevarse para producir, para avisarle a los ovarios, produce más estrógeno, produce más progesterona, y entonces empiezan a hacer picos para que, ¿por qué? Porque no responden los ovarios. Y en estos picos se habla que uno de ellos, la LH sobre todo, cuando más se eleva es cuando más se presentan los bochornos. Ahora, hay pacientes, y no podemos negarlo, la gente que estamos en contacto con pacientes que dice, yo no sentí nada, sí, un bochorno de vez en cuando, nada que me molestara. En cambio, hay pacientes que llegan con fatiga crónica, que llegan con una falta de descanso, con molestias en general y muy irritables porque los bochornos no les permiten conciliar el sueño. Estas pacientes, así como esas pacientes que presentan 7 bochornos en promedio, que es lo que decimos, bueno, a ver, como en la noche no me doy cuenta, pero no me duermo porque me siento empapadas las sábanas, mojada mi ropa, mi pijama, y durante el día presento 7 bochornos más o menos, o por lo menos uno cada hora. Doctora, es muy molesto, estoy trabajando, estoy vendiendo, y de repente es esa oleada de calor que me viene del tórax, me viene hacia la cara, y todo mundo me ve que tengo la cara perlada. Entonces el maquillaje no me dura, ¿cierto o no es cierto? El maquillaje no me dura, me siento mal, siento que todo mundo se está dando cuenta del bochorno, que esa es la otra situación también en la autoestima que empieza a afectar también en esta etapa. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir también, si es necesario ya darle un tratamiento, y qué tratamiento y por cuánto tiempo. Doctora, y doctor, si me permite leer comentarios, hay muchas dudas. Ya son mujeres que ya están en esta etapa del climaterio, pero antes aclararles varias cosas, bueno, darles información. Todo este mes es el mes de la salud reproductiva. Está el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue el 19, que también nosotros nos unimos a esta campaña como institución, pero vamos a tratar el tema el próximo lunes de la osteoporosis, porque de verdad es que ya hay varios tratamientos para esto y cada paciente debe saber cuál es el indicado. También se puede presentar la osteoporosis en edades más tempranas y puede ser no por estar en la etapa del climaterio, y a veces no solo la dieta es la opción ni la solución. Por eso el próximo lunes será el tema, y tenemos más comentarios que regresando del corte se los vamos a leer, porque la gente lo que quiere saber es los tratamientos y por qué está un oncólogo aquí. Regresando del corte se lo decimos. De todas las etapas ginecológicas en la vida de la mujer, esta es la que es más segura en el 100% de los casos. ¿Quién sabe si te vas a embarazar? ¿Quién sabe si vas a usar anticonceptivos? Pero climatéricas, todas las que lleguemos a cierta edad. Entonces, cuando llegan desde antes, tenemos la oportunidad de prevenir. El tratamiento en el climaterio es muy importante porque es preventivo, no correctivo. Para yo poder decir qué le voy a dar de estudios a esta paciente para ver cómo está antes de que entre a la menopausia, y entonces voy a empezar por los básicos. Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, donde determino que esa paciente esté bien. ¿Okay? Que no haya anemias, que no haya infecciones, que no haya cosas por el estilo. En la química sanguínea, cuando la pedimos de muchos elementos, viene todo lo que es el colesterol y sus hijitos, los triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, y determino si ya hay una alteración antes de que esta paciente sea menopáusica. Si ya está en la menopausia, entonces veo si ya se empezó a subir el colesterol de baja densidad, que algunas personas llaman como el colesterol malo. O si también tiene una afección donde ya estén elevados los triglicéridos.
En esta misma química sanguínea, yo también estoy viendo función hepática, función renal, glucosa, que es muy importante, y estamos en los básicos. Después me voy a los hormonales. Entonces voy a revisar cómo esta paciente está a nivel hormonal ginecológico, pidiéndole un perfil hormonal completo, porque estamos hablando de una paciente que me va a llegar antes de. Si ya esta paciente ya dejó de reglar y es una menopausia, es decir, hace un año dejé de reglar, entonces puedo ver cómo están sus hormonas y si ya no hay estrógenos, si estos ya se han disminuido por completo. Y las hormonas que le mandan la orden al ovario, que son las glándulas que están en el cerebro, hipotálamo, hipófisis, ya se están elevando porque el estrógeno esté muy abajo. Entonces ya esto me plantea otro tipo de tratamiento y otro tipo de seguimiento. Si esta paciente tiene mucho tiempo que dejó de reglar, 3, 4 años, también puedo ver cómo está su reserva. Entonces, una vez que tomo estos perfiles ginecológicos, algunas pacientes que ya tienen más tiempo de haber dejado de reglar pueden tener también alteraciones de la tiroides. Entonces también le tomo un perfil tiroideo. Para que yo vea si a esta paciente le puedo dar algo, le tengo que hacer unos estudios de mama para ver cómo está la glándula mamaria. Y entonces le tengo que hacer mastografía y hay que complementarla con un ultrasonido. No es que uno quite al otro, sino que lo complementa. Si una vez que yo vea ese estudio mastográfico integral tengo dudas, puedo mandar a hacer otros estudios. Porque es muy importante cómo esté en la mama para poder dar tratamiento hormonal. Asimismo hago un ultrasonido vaginal o pélvico abdominal, donde yo voy a ver cómo está el útero y cómo están los ovarios y voy a ver todos los componentes pélvicos de esa paciente, ver cómo están, para saber que no tengo contraindicación a mi tratamiento hormonal. Y desde luego determino cómo está hueso. Entonces le hago una densitometría, le puedo hacer una evaluación que se llama de Frax o si tiene otros factores predisponentes para perder hueso. Pero antes del hueso también hay una cosa muy importante que tenemos que evaluar, que es el músculo. La pérdida de músculo se llama sarcopenia y esa se evalúa con un estudio muy parecido a la densitometría que se llama composición corporal. Y voy a ver cuánto músculo tiene. Si yo pienso en una columna de dados que son las vértebras, tengo que tener músculo adelante y atrás para detener esas vértebras. Entonces, diferenciar entre grasa, músculo y hueso son cosas muy importantes. Entonces, establezco cuál es el estado de salud de mi paciente y puedo entonces decidir qué necesita, no solamente las hormonas, eso es un mito, ¿no? De que el tratamiento para la menopausia fueran únicamente las hormonas, no. También tenemos que dar vitaminas, tenemos que dar complementos, una muy buena alimentación balanceada, generalmente comemos muy mal, una muy buena hidratación y además tenemos que dar la terapia de ejercicio adecuada para esa paciente. Bueno, ya vimos cómo se puede ampliar todo lo que pudiera ser una prevención o una detección temprana de algunos fenómenos consecuentes a la menopausia. Pero hay otra forma de menopausia que yo quisiera que no desperdiciáramos la presencia del doctor, porque como oncólogo él ve problemas que pueden ser ya de una gravedad extrema en algunos casos, pero hay algo que los médicos escuchamos desde estudiantes, que es lo que se llama menopausia quirúrgica, la extirpación de los ovarios que trae consigo una serie de cambios similares a los que se pueden presentar fisiológicamente. ¿En qué casos se extirpan los ovarios y pueden dar origen, doctor, a lo que se llama menopausia quirúrgica? Aquí habría que entender, el ovario es un órgano maravilloso, le da sentido al planeta, entre otras cosas, podríamos decir, ¿verdad? Obviamente es un órgano que tiene que ver claramente con la fertilidad, tiene que ver con la feminidad. Y el hecho de que alrededor de los 48 a 52 años deje de funcionar tiene una razón evolutiva muy lógica. El que una mujer de 50 y tantos embarace es nocivo para ella misma y para el producto en venir. Tal vez en donde la naturaleza se equivocó un poquito es en que fallen las otras hormonas que tienen que ver con el mantenimiento de la feminidad, de la sexualidad y de otras cosas. Pero si uno ve la evolución histórica de la mujer en el planeta, pues es solamente en los últimos 100, 120 años que vivimos más de 50. Entonces viene un poquito retrasada el fenómeno evolutivo de nuestras hormonas con el progreso médico que nos permite vivir mucho tiempo. Por otro lado, ya contestando lo que usted pregunta, efectivamente el ovario a veces, por alguna razón, entre comillas, endocrina, o por alguna enfermedad, o por un procedimiento quirúrgico, se extirpa antes de cuando se esperaba que viniera la menopausia.
y esto se llama menopausia precoz o falla ovárica temprana, y tiene efectos nocivos todavía más importantes que cuando sucede, entre comillas, a una etapa en la que uno lo podría esperar. Entonces imaginen ustedes el escenario de una mujer de 35 años a la cual por alguna razón le extirpan los ovarios. Y esta extirpación puede ser a veces justificada y puede a veces ser injustificada. ¿Cuándo es justificada? Pues desde el punto de vista médico, cuando hay un cáncer del órgano o cuando por algún tratamiento médico indispensable uno tiene un efecto secundario por el medicamento en el ovario y lo induce como falla. Pero también a veces quitamos los ovarios sin razón, y eso habría que reconocer nuestra complicidad como médicos, ¿no? Que a veces extirpamos los ovarios en paquete con la extirpación de otros órganos, ejemplo el útero, para completar una cirugía que la paciente realmente no necesitaba. Habría que reconocer que el ovario es un órgano propiamente ginecológico, pero que también es un órgano endocrino que tiene que ver con cosas no ginecológicas. Pero como está en el paquete pélvico, a veces abusamos de él de una manera muy nociva. De hecho, como oncólogos, hoy en día somos probablemente un grupo que ha modificado su actitud y frecuentemente promovemos conservar los ovarios en ciertas situaciones. Hay cánceres, inclusive del ovario mismo, que a veces podemos conservar el otro ovario, o enfermedades del útero o de órganos cercanos en los cuales promovemos conservar los dos ovarios o un ovario o por lo menos un segmento del ovario, reconociendo lo difícil que es hacer lo que la naturaleza hace muy bien. O sea, esperar hacer con medicamentos, con acciones alimenticias, lo que ya la naturaleza tiene sería una manera equivocada de pensar. Entonces nuestra filosofía actual, y yo creo que los ginecólogos claramente lo promueven también, es la conservación de los ovarios hasta que sea posible. Y los oncólogos entramos en ese grupo también, reconociendo su utilidad. La otra es, y obviamente no es el tema, pero también la fertilidad en los 40 es un tema muy trascendente para una sociedad como la nuestra. Entonces hay que reconocer que las mujeres pues están retrasando su paridad y entonces tener un ovario funcional a los 40 puede ser muy trascendente para completar el ciclo de felicidad de vida, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Entonces, repito, ver el órgano como lo que es un órgano que hace muchas cosas, que algunas todavía no entendemos. ¿Qué hace el ovario después de la menopausia? Es también un tema interesante de debate, porque nadie tiene cero de estrógenos en la posmenopausia. Sí hay un pequeño fragmento producto de la conversión en otros órganos, pero también el ovario tiene algunas cosas ahí en esa década de los 50 que sería muy interesante trascender y que algunas gentes están tratando de manipular para mantener más tiempo funcionando, no la parte de la fertilidad, pero sí la parte de la producción de hormonas en este grupo de edad. Ya lo decían aquí, la expectativa de vida asciende y hoy alguien de clase media que se cuide va a vivir 85 años muy fácil. Entonces hay que pensar en el paquete de los 35 años que viene después. Bien, hay algo que acaba de mencionar el doctor y que yo quisiera que nos complementara porque tiene que ver con la inquietud también en mi caso como médico psiquiatra. Muchas de mis pacientes que son profesionales muy destacadas, mujeres independientes, trabajadoras, que han tenido la oportunidad de tener una carrera y después una maestría, un doctorado. Mujeres que son funcionales de una manera extraordinaria y son un ejemplo para muchas otras en un sentido. Viven la angustia de llegar a los 35 años, a veces sin pareja o con pareja pero sin la posibilidad de haberse embarazado. Y empiezan a los 36 años, que es una edad que cuando menos a mí me ha tocado que me digan que es casi como límite, a pensar y me dicen, doctores, que yo quiero embarazarme. Y me quiero embarazar aunque no esté yo casada con fulano de tal, ¿verdad? Sí, yo digo mazacote por decir alguna palabra, pero pues, puede ser el galán, el querubín, el rey, el papito, el papucho, el mi rey, lo que sea. Pero, y esperan realmente que exista algún donador de buena voluntad o si tienen los recursos económicos, bueno, pues pagar algún método para embarazarse. Pero suceden 5 años a veces en estar haciendo la prueba si se pueden o no embarazar a través del método natural o del método directo o cualquier otro. Y al llegar a los 40 verdaderamente empiezan a estar aterradas. Es que ya no va a ser posible o qué tantas posibilidades es
existen de que yo me embarace y el producto además nazca sano y no con alguna complicación genética. ¿Qué pasa con esto? Bueno, doctor, es un tema muy, muy interesante también porque al igual que la menopausia, la cuestión de la fertilidad también es un tema que también biológicamente también está predispuesto por cada individuo. Entonces, podemos enfrentarnos con una mujer que a los 40 años tiene una fertilidad conservada y plena al 100%, y con una mujer que a los 40 puede tener una fertilidad ya equivalente a una mujer con depresión folicular. Aquí la cuestión que a mí tampoco me encanta, doctor, porque realmente yo pues defiendo a mi género, en donde podemos establecer que la senescencia folicular o la depresión de los folículos ováricos va a empezar alrededor de los 28 años de edad. O sea, a los 32 años de edad vamos a tener un declive folicular. Pero puede ser posible, doctor, que realmente a los 40 años una mujer tenga éxito en el embarazo. Pero realmente, como usted lo comenta, yo generalmente, como biólogo de la reproducción, también aconsejo a la mujer que si tiene el deseo de fertilidad, que si esa es su meta en la vida de ser exitosa, empieza a buscar el embarazo antes, doctor. Ahorita con los términos de tanta, digamos, revolución en todos los aspectos, sobre todo que la mujer tenemos más posibilidades de ser más exitosas, generalmente recomiendo que lo empiecen a buscar alrededor de los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque ahí buscamos muchos factores como realmente la cuestión de pareja, que también es fundamental para poder establecer un matrimonio exitoso y tener una pareja con un bebé. Recomiendo que generalmente busquemos en etapas tempranas tener un bebé. Pero en la mujer después de los 35 años de edad ya equivale a ser un embarazo de alto riesgo, porque estamos también considerando el riesgo que implica para la mujer embarazarse y también el riesgo de tener un producto como malformaciones genéticas. Pero realmente, doctor, no es equivalente a no lograrlo. Realmente a los 40 años todavía podemos tener un bebé con completo éxito, guiada obviamente de un buen ginecólogo, con una buena asesoría genética para tener un bebé totalmente sano. Sí, por ejemplo, yo tengo la vivencia muy cercana, mi madre y mi abuela materna estaban embarazadas al mismo tiempo. Entonces yo nazco un 31 de marzo y 23 horas después nace mi tío Alfredo, que además también es médico, nada más que él es pediatra. Sí, mi abuela tenía 38 años, tiene a mi tío cuando iba a cumplir 39. ¿Sí? De que es posible, lo es posible, pero que es lo recomendable, que es lo que nos está señalando. Tenemos muchísimas más bien, llamadas y comentarios en el Facebook, se las voy a ir leyendo y breve les podemos ir dando respuesta, por favor. Dice María de Jesús: desde que empecé mi menopausia me dan mareos fuertes al grado de caer al suelo sin perder el conocimiento. Ya me hicieron un TAC simple, este es un estudio, ahorita nos dicen breve qué es, ya me hicieron estudios de colesterol, triglicéridos, reacciones febriles y todo está bien, pero desde el 2012 ella ya no menstrua. ¿Cuánto tiempo puede durar la menopausia? Y también de Jalisco nos están preguntando a qué edad empieza, cuánto tiempo dura, nada más breve, doctora, ¿cuándo empieza o es dependiendo de cada mujer? No, el promedio de menopausia en el mundo es de 47.6 años. En nuestro país es de 48 años, más menos 5, es decir, puede instalarse a los 41 o puede instalarse hasta los 52 o 51 años. Este es el promedio de la instalación de menopausia. Va a precederla una etapa de declive o de disminución en la producción folicular, es decir, que nuestros ovarios dejen de ir eliminando estas células de foliculares. Entonces, esto a partir de los 35 más o menos empieza el climaterio y 10 años después de terminar la menopausia es la postmenopausia. Entonces, este es una etapa bastante grande. Ahora, la primera pregunta decía... ¿Tiene mareos? Esta paciente definitivamente tiene que ser muy bien estudiada y no... anexarle que la menopausia es la causa de estos mareos y de estas caídas. Hay que buscar otros. Si ya descartaron por un estudio tomográfico que no hay una tumoración, tenemos que descartar algún problema de tipo esclerosis múltiple, es decir, alguna enfermedad inmunológica que pueda también presentarse en esta edad. Vamos a ir a un corte, pero quiero leer antes el comentario de María de Los Ángeles, que dice que ella está en esta etapa, lleva hace 8 años y está muy bien, se adaptó de manera muy positiva a la terapia de reemplazo hormonal
Gaby Center dice, tengo 39 años, que sí ya puede tener los síntomas, y ahorita la doctora nos dio más o menos la edad en la que se puede presentar. Y algo antes de seguir leyendo sus comentarios y de ir al corte, es que están llegando muchísimas preguntas y de antemano les decimos que quizás no todas se puedan contestar, pero de verdad que en el siguiente bloque vamos a empezar a leer muchísimas y solo pregunta y respuesta y nuestros testimonios. Seguimos con ustedes y es momento de invitarlos para que el día de mañana nos acompañe. El tema será el silencio del abuso sexual infantil. ¿Qué le parece si mañana nos acompaña a las 9:30 de la mañana? Y si usted quiere compartir un testimonio de manera anónima, puede estar aquí con nosotros y los especialistas le pueden dar herramientas para salir de esto. A las 9:30 de la mañana con Cristina Jauregui, y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados sobre las alternativas para el climaterio y después un testimonio. Realmente los cambios fisiológicos los podemos establecer por un cese paulatino de las hormonas ováricas, es decir, los niveles de estrógenos o de estradiol, como también es el nombre correcto, van disminuyendo. Ocurre entonces un cese paulatino y en ocasiones abrupto de las hormonas ováricas que llevan a cambios hormonales que se traducen básicamente por disminución de lo que sería la libido, disminuciones también como cambios emocionales evidentes en la mujer y también cambios evidentes en lo que sería el sistema reproductor femenino. Que puede haber una perfecta vida sexual después de la menopausia. Por lo tanto, los factores emotivos, los factores de conexión emocional pueden ser hasta más trascendentes que el nivel estrogénico mismo en algunas mujeres. La libido o el deseo sexual depende de muchos factores, depende principalmente de factores hormonales y las hormonas sexuales, en particular estrógenos, son las que juegan el papel preponderante, pero también hay hormonas como las hormonas tiroideas, hormonas como la prolactina que también pueden interferir en niveles altos o concentraciones bajas o anormales que también pueden influir directamente en el deseo sexual. Que la falta de libido o deseo sexual es muy evidente en la etapa instalada de la menopausia y más evidente en la posmenopausia temprana. Yo no me di cuenta en qué tiempo entré a la menopausia. Yo traía un implante que generaba progesterona para un control anticonceptivo. Comencé con problemas en la piel. Yo pensé que era intoxicación. Fui con un médico general, fui 3 veces. Me dio tratamiento para intoxicación y terminaba el tratamiento 1 mes y volvía la alergia. Estuve así 3 meses. Entonces yo sentí que no era normal y fui a ver un alergólogo. El alergólogo me dijo que para él, que él pensaba que era hormonal. Entonces él me mandó con la ginecóloga. Ese fue el único síntoma que yo empecé a notar diferente. Entonces vine con la doctora, me retiraron el implante y me mandaron a hacer estudios, un perfil hormonal y resulta que yo ya no menstruaba. Y ahí fue donde también ella me dijo que necesitaba un reemplazo hormonal. Me mandó unas pastillas, unas píldoras, pero no me cayeron bien. Me dolía mucho mis senos, muchísimo. Entonces yo por sí sola la suspendí y a la semana vine y le comenté, todavía traía yo dolor. Le comenté que hacía 1 semana que yo las había suspendido porque me dolía muchísimo. No aguantaba ni el roce de las sábanas, de la pijama tampoco. Me lo sustituyó, por otras. Y ahorita me siento muy bien. Me dijo que el estado en el que yo me encontraba era por varios factores. Que me había sentido mal, yo soy hipertensa. Que podría ser porque la pastilla que yo tomo para la hipertensión pudiera ser que ya no me esté cayendo bien, que
que pudiera ser, salía ahí con un poco de anemia, también pudiera ser por eso, y por estado emocional, pero porque por ahí hay un problemilla. Siempre han estado conmigo, siempre han estado muy al pendiente. Somos una familia que siempre estamos al pendiente uno del otro. Es muy importante que la familia estemos siempre unidos. Yo creo que es esencial. Yo pienso que la alimentación, el ejercicio, que hagan ejercicio, que se den un tiempo para sí mismas. Voy a cometer algo que a lo mejor parece misoginia, pero no lo es, pero sí tengo que preguntarle su edad. ¿Qué edad tiene? 53. Bien. ¿Y por qué está por acá? Bueno, porque... ¿Tiene algún problema relacionado con el tema? Sí, de los síntomas que ya hablaron, todos los tengo. ¿Todos? Todos. Ah, qué barbaridad. Entonces, también el síntoma del marido que ya está cansado. Pues sí, porque pues qué otra. Sí. Lo que pasa es que yo tengo fibrosis quística en los senos. Ya tengo 11 años con eso. Entonces, hace 2 años me operaron para encontrar algo supuestamente que sospechoso. Me hicieron una biopsia por marcaje. Ya dicen que debo de tomar hormonas, pero yo no las tomo, me da miedo. Ya me acostumbré al dolor porque son unos dolores muy fuertes, como te lo traigo, todo el lado izquierdo, todo esto me duele. Aunado a esto es lo que hace que yo tenga miedo de tomar hormonas. Ya me las mandó el ginecólogo, dice, ya me dio luz verde la oncóloga, pero ya me mandó óvulos, pastillas, pero no me las tomo. Por ese miedo, porque me dicen que traigo la carga genética de cáncer de mama porque mi hermana falleció de cáncer de mama. Entonces ese es mi temor. Pero pues temor fundado y vamos a ver cómo lo puntualiza. Y sí, me siento muy mal, ¿eh? Yo Doctor, sí me siento muy mal. Creo que ahorita sí nos va a ayudar muchísimo porque es uno de los grandes temas en relación a la terapia de reemplazo hormonal y sus contraindicaciones. Sí. Es un tema extremadamente interesante, pero habrá que entender que las cosas no son ni totalmente buenas ni totalmente malas, sino que hay que ubicarlas en el contexto. Y lo que dice esta dama es muy importante, o sea, los miedos, los temores también tienen que ver con qué opciones tenemos los médicos para tratar diferentes situaciones. Y los miedos se quitan con buena información. Entonces habría que entender que primero habría que evaluar cada paciente en lo individual, entender que este climaterio es una oportunidad para detectar muchas cosas, porque está en una etapa de la vida en la cual empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, muchas de las cosas que se descubren en esta evaluación del climaterio no tienen que ver con el climaterio necesariamente. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, las enfermedades reumáticas, la obesidad y una docena de cosas más tienen que ver. El escenario de las hormonas es algo que puede, por un lado, siendo muy positivos, mejorar tu calidad de vida rotundamente, hacerte feliz, pero también tiene un riesgo y puede asociarse a enfermedades tremendas, como puede ser algunos cánceres, enfermedades vasculares, trombosis, en fin, tienes los dos lados de la moneda. Como médicos tenemos recursos, tenemos maneras de saber a quién sí le podemos dar, a quién no le debemos dar y escoger por qué tiempo y de qué tipo de medicamento. Tenemos muchísimas opciones. Y aquí es en donde entran en contacto especialidades como oncología, endocrinología, ginecología y las demás, inclusive la dermatología y las demás. Pero el que lleva la batuta es el ginecólogo, o sea, el ginecólogo endocrinólogo, que hará una evaluación inicial y si la paciente no tiene un alto riesgo para la enfermedad, el uso de hormonas es una opción importante, entendiendo que no se van a tomar para siempre. Yo me acuerdo mucho de la frase del doctor Wilson, allá en los años 60, cuando logró sintetizar el estrógeno, el 17-beta-estradiol, y lo iba a utilizar en mujeres. Él parecía que había encontrado la fórmula para mantenerse joven para siempre. Y de hecho así fue como se anunció. Y pues no es cierto. Realmente hoy en día sabemos que puede ayudar, no es un medicamento que se puede usar para el resto de la vida, que tiene algunos riesgos, entre ellos cáncer de mama y cáncer de endometrio, pero que la palabra miedo tiene que ser sustituida por buena información.
Y así esta señora que está aquí, que tiene tantos datos de la enfermedad, habría que tener una segunda platicada con ella, platicarle qué importancia tiene el que su hermana haya tenido cáncer, que se tome en cuenta, pero también hacerle entender que a nadie le da cáncer de mama o de endometrio por tomar un estrógeno un año y medio, si está bien vigilada por su médico. Obviamente partiendo de la pauta de que fue evaluada y que no tiene nada en la mama y en el endometrio en ese momento. Y durante ese tiempo la tendrían que estar evaluando, doctor. Ella tendría que estar constantemente yendo con el especialista, porque también en los sondeos que vimos al inicio, muchas mujeres nos dijeron que ni siquiera se acercan con los especialistas. Claro. Sí tendría que estar yendo constantemente. Tenemos una medicina en el país muy especial, o sea, tú puedes conseguir casi cualquier medicamento de una manera fácil sin receta médica. Y existe el comentario de tu amiga, de tu vecina, de tu familiar, que le fue bien y tú lo adaptas como propio. Pero también los miedos se adoptan como propios cuando no les toca. Entonces, obviamente la consulta médica, véanlo las mujeres como una oportunidad para detectar cosas del climaterio y además otras cosas de tu salud que sí te van a permitir vivir tus 85 años de los que hablábamos hace rato. Y más que los años, pues vivirlos bien, ¿verdad? Es una opción increíble de vida. O sea, pensar que vas a tener una segunda vida o una vida mejor después de los 50 es completamente real. Nos dicen aquí, aprovecho doctora si nos apoyan las dos, Patricia Guadalupe dice que hay que creer en la medicina herbolaria, hablando de los tratamientos, porque mucha gente justo se va para estos tratamientos porque tiene miedo de utilizar la terapia de reemplazo hormonal, como nos dice Patricia Guadalupe, que ella ha estado muy bien con el uso de plantas, tuvo un climaterio muy tranquilo, que está muy bien y solo cambió la alimentación. Pero hay gente también que nos dice que cuando van a las instituciones de salud, es una generalidad, solo les dicen que es una etapa natural y que pues va a pasar y que se la pueden llevar así tranquilamente. Ahora sí les doy la palabra. Fíjate que sí me gustaría agregar al caso de la señora. Ella refiere, por ejemplo, un dolor desde aquí atrás hacia adelante. La mama no te da ese dolor. Entonces, lo que hay que checar es si no hay contracturas también. Durante esta etapa también las señoras tienen bochornos, se descubren, se vuelven a poner y se ponen en ventiladores, se ponen en el aire y llegan con contracturas muy severas. Entonces, estas contracturas hay veces que no es fácil manejarlas, tenemos que mandarlas porque efectivamente estamos en una edad donde se puede presentar otro tipo de patologías. Entonces les empiezan a hacer una serie de diagnósticos que a veces no son los más adecuados y por tanto el tratamiento no va a ser lo mejor. Hay pacientes que efectivamente con vitaminas, con complementos, con cambios en los hábitos de alimentación, con cambios en el ejercicio, etcétera, pueden empezar a hacer una serie de transformaciones en su sintomatología. La paciente, generalmente aquella paciente que estamos viendo hoy, es la paciente con sobrepeso, la paciente con obesidad, la paciente con diabetes, con síndromes metabólicos, es decir, con muchas patologías agregadas que a veces nos dificulta poder poner una terapia de reemplazo hormonal si es que la paciente lo decide. Y la otra es que es bien importante mencionarlo. Hay algo que mata a las mujeres 6 veces más que un cáncer de mama, que es la enfermedad cardiovascular. Y muchas de estas pacientes a veces tienen más de 60 años y dicen, como sigo con los bochornos, voy a seguir tomando terapias de reemplazo hormonal y aguas con esto. ¿Por qué? Porque estamos incrementando el riesgo de trombosis, de hacer coágulos en la sangre y tener secuelas que ahora vamos a vivir, sí, 78, 80 años, que es lo que estamos teniendo de límite de vida ahora las mujeres, pero ¿en qué condiciones? Entonces es bien importante establecer un muy buen estudio en cada paciente, de acuerdo también a la sintomatología que ellas tienen. Doctora Lisset, una llamada. La señora María de Jesús dice, hace 7 meses me quitaron mi matriz porque tenía miomas y la doctora me dijo que si no me tomaba estrógenos me podía dar un paro cardíaco. ¿Es cierto esto? Bueno, es muy importante que hagamos este comentario para puntualizar algunos aspectos muy importantes de la terapia hormonal en la menopausia. Primero hay que conceptualizar algo muy importante, que es la hipótesis del tiempo. La hipótesis del tiempo es fundamental para cualquier mujer que sea elegible para recibir terapia hormonal, ya sea por consultoría de su médico o también como elección propia. Las 2 indicaciones para recibir terapia hormonal son 2 únicamente. La paliación de los síntomas vasomotores cuando son de severos a moderados
y la prevención de la osteoporosis. Tenemos que conceptualizar que entre menos tiempo demos la terapia hormonal, o sea, por el transcurso de aproximadamente 1 o 2 años, y antes, durante los primeros años de iniciar la menopausia, o sea, durante los primeros 5 años. La mujer ya no va a ser elegible cuando tengamos posmenopausia tardía, o sea, que tenga 60 años y quiera recibir estrógenos. Ahí ya no. Ahí ya no es elegible porque tenemos más riesgo de cánceres y más riesgo también de cualquier patología cardiovascular. Para que estos sean los parámetros. Pero si me Nora. quitan la matriz, lo que da el funcionamiento son los ovarios, no el que me quiten la matriz. Exactamente. Digamos, el órgano fundamental aquí va a ser el ovario. Muy bien. Realmente es lo importante, Nora. Doctor, ¿tiene usted más testimonios? A ver, usted, ¿cuántos años tiene? 38 años. ¿Y a poco ya tiene problemas con su menstruación? Hace 3 años me detectaron cáncer de mama. Estuve en quimioterapia, radioterapia y ahorita estoy en hormonoterapia. Pero desde la primer quimioterapia se me retiró mi periodo y he tenido todos los síntomas de una menopausia. Pero, ¿también le hicieron cirugía o...? Sí, tuve 6 cirugías. Sí, me quitaron toda la mama y fueron 3 de reconstrucción. Pero se ve extraordinariamente bien. Gracias. ¿Quiénes han sido sus médicos? Me atendieron en el FUCAM, soy paciente del doctor Guisa, ahí me atendieron. Sí. Bueno, y en estos casos, doctor, porque se ve maravillosamente bien, ¿qué es lo que funciona y qué pasa cuando en un caso como estos, con una cirugía, con quimioterapia y con radioterapia, hay una ausencia de menstruación? Uno puede calcular la probabilidad de que los medicamentos que tú utilizas para tratar el cáncer de mama vayan a producir falla del ovario. Aproximadamente entre 30 y 50% de las mujeres de más de 35 años de edad van a hacer falla ovárica. Y si además reciben tratamiento con antiestrógenos, que es parte del tratamiento hormonal, esa explicación para regresando del corte, doctor. Incrementa los datos. Bueno, regresamos del corte. Tengo 57 años. A los 53 años comencé con lo que es la menopausia. Fue una etapa donde pues empieza a retirar toda la menstruación y empieza a tener uno diferentes cambios hormonales, como por ejemplo bochornos, un poco de sueño, tu vida cambia porque tu actividad física disminuye, ya no es la misma fortaleza que tiene uno antes, tu metabolismo incluso cambia, tienes cambios de carácter, te vuelves explosiva, vas modificando la parte del carácter de la explosión que vas teniendo, ¿no? Conforme vas platicando con las personas y te van diciendo, oye, tranquila, ¿no? ¿Qué te pasa? Cosa que uno no lo siente y no lo ve en ese momento, ¿no? A mí la menstruación se me retiró de un momento a otro, no tuve de que un mes sí y otro mes no, y entonces yo vine con la doctora, le pregunté qué es lo que procedía a hacer. Obviamente ella me revisa, me dijo, bueno, mija, pues ya te tardaste. Yo tengo miomas, entonces la doctora me dijo, bueno, tu tratamiento va a ser normal, solamente con unas pastillas que te van a evitar los bochornos, no puedes tener un tratamiento de hormonas de reemplazo porque esos pequeños miomas crecerían. De lo contrario, al no tomarse, esos pequeños miomas se van haciendo pequeños porque ellos crecen y se desarrollan por la hormona. Esas pastillas las tomo desde que inicié la menopausia y las tomo diario. Son unas pastillas naturales que solamente me quitan los bochornos. El apoyo familiar yo creo que es muy importante. A veces cuando inicia uno con la menopausia se siente uno un poco depresiva. Entonces la familia te ayuda a salir adelante. Por ejemplo, mis hijos, ellos siempre, nunca me dejan sola, siempre pues mamá, vente con nosotros. La realidad es que yo soy una persona muy tranquila, yo también soy deportista, juego voleibol, hago zumba, me voy al deportivo, nado. Entonces, bueno, eso también me ha ayudado mucho a superar toda la etapa de la menopausia y todos los síntomas que uno va teniendo
a través de este cambio, ¿no? Pues es un apoyo incondicional el que se tiene por parte de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, una chica y un chico. La chica tiene 31 años, el chico tiene 28. Y pues a pesar de que yo no toqué en su tiempo mucho el tema del climaterio con ellos, ahora que lo estoy viviendo, pues lo hacemos partícipe, porque bueno, finalmente en algún momento pues ellos también con sus parejas lo van a tener que vivir. Yo he subido pues un promedio de 8 kilos y me ha costado mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo bajar ahorita, que yo creo que eso es lo que más me ha afectado, ¿no? Y no tanto pues por la apariencia, sino por la salud, ¿no? He tratado de distraerme con otras cosas. He tratado de pasar la etapa pues lo mejor posible, porque la verdad es que sí es una etapa difícil, cuesta trabajo. Pues gracias por el testimonio. Ella no es candidata a esta terapia de reemplazo hormonal, como suponemos tampoco nuestro testimonio de aquí, doctor. A ver, usted pero le estaba nada más contestando. antes del doctor, Blanca, ¿qué tipo de medicamentos está tomando? Bueno, ahorita estoy controlada con el tamoxifeno y también he recurrido a la medicina homeopática. Eso me ha ayudado a controlar los bochornos, la ansiedad, la depresión. También pues hacer ejercicio, tener muchas ganas de vivir, apoyada por mi familia, por mi hijo. Me voy a bailar. Ah, muy bien. Trato de hacer ejercicio, zumba, lo que se pueda, ¿no? Pero hay que echarle muchas ganas y amar a la vida principalmente. Pues gracias, Blanca. A ver qué nos dice nuestro especialista. Entonces, bueno, de las contraindicaciones tradicionales para recibir algún tipo de terapia hormonal está haber tenido cáncer de mama, haber tenido cáncer de endometrio, tener un riesgo cardiovascular extremadamente alto o un antecedente de tromboflebitis. Y además ella está recibiendo un medicamento que, además de la falla ovárica que le produjo la quimioterapia, le incrementa los bochornos, que es el antiestrógeno, ¿no? Ese antiestrógeno se da porque el tumor que ella tenía vivía del estrógeno, y la idea es bajar todavía más el estímulo. Ahora, ¿qué hacer para manejar el climaterio en alguien que fue tratado de cáncer de mama? Hay muchas opciones. Y obviamente aquí tendría uno que tener el control médico. A mí, cuando un paciente me dice que está usando algo naturista, luego me espanto un poquito, porque lo naturista habría que darle el adjetivo, ¿naturista de qué? ¿No? Porque hay naturistas de hierbas, naturistas de vitaminas, naturistas de magia y naturistas de cosas que no tienen todavía nombre. Y luego hay la homeopatía tradicional, que también tiene un valor, pero sí habría que averiguar muy bien y consultar al médico oncólogo diciéndole exactamente qué estás tomando. Luego la gente le llama natural a cosas que no son naturales. Y nosotros en oncología lo vemos todos los días, pacientes a los que les dan quimioterapia oral disfrazada de pastillas verdes, o que les dan hormonas disfrazadas de cosas naturales que vienen en líquidos o en sustancias sólidas. Entonces, yo creo que el adjetivo natural, estamos ya en una edad madura los mexicanos, vamos averiguando de qué se trata exactamente y no darle un nombre genérico. Gracias, doctor. A ver, ahora María. María, otra vez la pregunta, ¿cuántos años tiene? 59 años. 59 años. ¿Bien vividos? Por supuesto. ¿Sí? ¿Casada? Sí, casada. Casada. ¿Cuántos Separada. años tiene? Bueno, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Bien, ¿y cómo es su caso? Mire, el problema es que tenía mucha resequedad y ya era resequedad vaginal, me invadía ya casi las piernas, y entonces solo así se decidió la médico a darme el reemplazo hormonal, y pues me ha mejorado mucho, me ha cambiado hasta el carácter. Estaba como muy sensible a todo. Irritable, si volaba la mosca lloraba, si de repente me daba las cosas mínimas y muy simple, me carcajeaba, todas las emociones se me tergiversaban. Entonces, usó correctamente el término. Fíjese que la mayor parte de los mexicanos no dicen tergiversar, que es el correcto, dicen transgiversar. Y lo usó muy correctamente. ¿Es usted profesora? Sí. Ah, pues sí, habló muy bien. Y estas molestias, esta irritabilidad, que obviamente en su caso son aparentemente consecuencia de la menopausia, se agregaban algunas otras relacionadas con estados de ánimo cambiantes
que no tuvieran que ver con la resequedad, porque a veces la irritabilidad, el estar, como decía mi papá, como agua para chocolate, como dice la novela. No, realmente no. No, porque no padezco soledad, siempre ando con amigos. Con amigos. Con amigos, muchísimos amigos. También me gusta bailar como... También me gusta todo, andarme divirtiendo, disfrutando de la vida como una buena jubilada. Trabajé fuerte, pero también así disfruto de esa. No, pues se le ve la alegría de vivir en serio, ¿no? A ver, ¿y qué nos dicen de estos milagros de vida con la terapia de reemplazo hormonal? Porque esto sí es a mí sí me muy gustaría bonito. agregar una situación importante. No todo lo que es terapia de reemplazo va a ser hormonal. Entonces, las pacientes, de acuerdo a la sintomatología que presenten, es importante valorar y evaluar cada caso, uno, para ver si es candidata a una terapia de reemplazo hormonal y si realmente la requiere. Y número dos, si no es candidata también a terapia de reemplazo hormonal, ¿qué opciones tenemos? A veces las mujeres o el ser humano en general dice, no me den antidepresivos, no me den antiansiolíticos, porque me voy a volver adicta. ¿Qué es la adicción? La adicción obviamente la tenemos a otras sustancias, la tenemos al tabaco, la tenemos a la marihuana, la tenemos a la cocaína y a una serie de situaciones. Actualmente se sabe que hay cambios neurofisiológicos cerebrales por la deficiencia del estrógeno. Pero la paciente, y es cuando empiezan a manifestar una serie de cambios como depresión, como ansiedad, como crisis, muchas veces se manifiestan enfermedades o trastornos psiquiátricos en esta edad. Es decir, yo había estado normal, pero en esta etapa empiezo a manifestar que tengo mucho miedo y que alguien o que mi familia está en contra mía y empiezan a psicotizar porque se empieza ahí en esa etapa a manifestar enfermedades que previamente ya se tenía la carga, pero es hasta este momento donde se manifiesta. Entonces el médico ginecólogo tiene que identificar toda esta sintomatología y evaluar si la paciente requiere no una terapia de reemplazo hormonal, sino un antidepresivo, un antiansiolítico, una combinación mixta. Hay pacientes que llegan y dicen, perdí el trabajo porque no duermo, perdí el trabajo porque no estoy descansando, llegaba yo al trabajo y estoy muy irritable, y resulta que esta paciente lo que tiene es una depresión profunda, que se levanta y va a trabajar, pero ¿cuál es la manifestación principal? El sueño, la irritabilidad, y dicen, es que tú estás en la perimenopausia. Y entonces esta situación hace que se vaya retrasando el diagnóstico y por tanto se retrase también el tratamiento. Entonces hay una serie de situaciones que los médicos tenemos que evaluar. La otra situación, yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes se ponen crema en la cara, todas nos preocupamos por las arrugas, ¿cierto? Y nos ponemos crema. Bueno, la vagina es otro órgano que requiere también como una mucosa lubricación, se nos seca la boca, hay una disminución en la lubricación también, la mucosa oftálmica, y esto hace que nos lloren los ojos o que tengamos comezón, nos sintamos con ojo reseco también posmenopáusico. Pero doctora, nuestro testimonio decía, hasta que me vio reseco hasta las piernas fue cuando me dio la terapia. ¿Por qué esperarse hasta que se presentó eso? Me refiero porque hay muchas llamadas que están hablando de que el diagnóstico no se realiza de manera correcta y entonces pareciera que es algo tan natural, que es muy sencillo, y la realidad es que nos están diciendo que no. Doctora Lisset, también si usted quiere participar, o sea, parece que es muy sencillo, pero no es así, porque si no, no estaría eso de hasta que se presentó este síntoma. ¿Por qué? Sí, bueno, lo importante aquí es que algo natural es que evidentemente no podemos prevenir la menopausia, pero podemos prevenir sus complicaciones. O sea, la mujer tendríamos que prepararnos eventualmente en las etapas de la etapa reproductiva para llegar exitosamente a la menopausia. ¿Y los médicos también deberían de prepararse para tratarnos diferentes? Sí, exactamente. Digamos, por parte de nuestra cultura, hablando de los médicos, tendríamos que hacer la evaluación integral de la mujer en la etapa de la menopausia. Hacer la evaluación integral me refiero a control de peso, sugerir también una alimentación adecuada, quitar condimentos, quitar alimentos muy calientes para evitar los bochornos, reducción de peso, lo que se ganó durante todos los 30 años anteriores en los embarazos, y también, por supuesto, hacer la evaluación de diabetes, hipertensión, perfil de lípidos para evitar las complicaciones, porque a veces es más dañino indicar la terapia hormonal por las complicaciones en vez de los beneficios.
Aquí lo que sugeriría en el caso del testimonio que tuvimos acá sería pues evidentemente que ella sí fue candidata a recibir la terapia estrogénica local, porque no es lo mismo someternos, digamos, de manera sistémica a la terapia oral o por parches o inyectable, a la terapia local, que es de menor riesgo, pero que también tiene las contraindicaciones que tiene toda terapia estrogénica. Pero hay otros productos. Exactamente. Y doctor, ustedes tienen más testimonios, pero aquí nos preguntan si quiere nuestra, ¿cómo se llama? Contere, ahorita nos la presenta, pero aquí nos están preguntando, y las personas que ahí nos escriben que tienen lupus e hipotiroidismo, ahí la terapia de reemplazo hormonal ¿funciona? Bueno, aquí todo lo que hablamos en la medicina tiene que estar basado en estudios, y en mujeres con lupus hay que tener mucho cuidado, porque realmente dependiendo de que si tiene la consistencia de síndrome antifosfolípido, sería una mujer que no sería elegible a recibir estrógenos nunca en su vida. Entonces aquí mi indicación sería optar por una terapia que no tuviera estrógenos. Como mencioné hace un momento, sería para paliación de síntomas vasomotores, que en mi caso sería aconsejable mejor evitar estrógenos, utilizar medicamentos como antidepresivos, como mencionó la doctora, para quitar los bochornos, o modificación de estilos de vida, o sea, dieta y ejercicio. Muy bien. Doctor. Bueno, estamos aquí con Tere. Hola. También la pregunta, ¿cuántos años tiene Tere? 57. ¿Y cuándo se empezó a sentir con los síntomas que podía considerar como de menopausia? Pues mire, doctor, yo no lo sentí. Realmente pasaron así por arriba de mí. y pues yo lo que me controlo, porque como yo nomás tengo un riñón, ¿Por qué? es porque doné un riñón. Ah, bien. ¿A quién? A mi hija que está ahí. Entonces, pues yo trato de manejar todo lo que es naturismo, pero como decía el doctor, esto es por salubridad. ¿Cómo por salubridad? Sí, hay una institución que maneja la fitoterapia. Y ahí la doctora que me atiende, todos mis males, que en este caso los triglicéridos, colesterol, los maneja por fitoterapia, que son gotitas en solución. Bien. ¿Y esto dónde lo están llevando a cabo? ¿Se puede decir? Claro, sí. Aquí en San Cosme, en Francisco Covarrubias, número 23. Bien, pero entonces usted decía que es por parte de salubridad. Sí. Sí, ¿Es una institución de la Secretaría de Salud? Sí, bien, porque parece ser que también en la Universidad de Chapingo estaban haciendo algo semejante. Sí, lo manejan ya tiene tiempo, pero ahí pues yo la doctora la conocí en una clínica de salubridad, y ella ya se especializó en eso, y pues ahí hay eso, hay esas opciones de medicina alternativa. ¿Y no habla para el climaterio masculino aquí entre nosotros? Pues a lo mejor sí, doctor. Yo creo que sí va. Bueno, sí. Vamos a ver qué nos dice nuestra Y yo la especialista. verdad ¿Pero se siente muy bien? Sí, me he sentido muy bien, aparte de que nos quita muchas cosas que no debemos de comer. ¿Cómo qué? Todo lo que es lácteos. Sí. ¿Qué más? Pues carne de puerco. ¿Por qué la rojas. de puerco es mucho mejor que la carne de res? ¿Por qué la de puerco? Porque dice que es mala para uno. Ah, caray. Y pues bueno, pollo y pescado. Lo único malo de la carne de puerco es el precio, pero es mucho mejor que... No, porque ¿sabe que, por ejemplo, en la religión judía ancestral prohibieron el comer carne de puerco porque, como son lugares desérticos, costaba muy caro mantener a un cerdo. En cambio, los borregos, los chivos, sí se podían mantener ahí. Entonces, la tradición fue por una situación totalmente económica, el costo. Pero no tiene nada que ver, la carne de res es excelente, muchísimo mejor que la carne de res, porque la res tiene un antígeno inespecífico que puede afectar el colon, y lo mismo se quitan los lácteos que la gelatina que se produce en las pezuñas de la res, que también se quita la carne. Dígale a su doctora que por favor lea historia sobre Israel con todo respeto, no le va a hacer nada mal. Está bien, doctor. Y la carne de cerdo tiene, lo que es el lomo, tiene menos grasa y es mejor incluso que el pollo, lo recomiendan, también hay muchos estudios sobre esto. Pero hay muchas llamadas sobre hormonas bioidénticas para tratar el climaterio. ¿Nos pueden decir algo? Gaby, ya tenemos tiempo, tenemos 20 segunditos y regresando lo ampliamos. ¿Qué son? Básicamente tiene que ver mucho con fitoestrógenos. Tiene que ver, obviamente, con Regresando la dosis del adecuada, corte. claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos para que nos expliquen esto.
Pues ya estamos a punto de finalizar nuestro programa, pero ya le habíamos comentado, y si usted apenas nos sintonizó, el próximo lunes el tema será el ABC de la osteoporosis, así que no se lo pierda a las 9:30 de la mañana porque nos van a hablar de esta enfermedad y sobre todo nos van a decir qué tratamientos existen para la osteoporosis. 9:30 de la mañana, próximo lunes, y ahora vamos a ver el resumen final del programa del día de hoy. Cada paciente que vaya a administrarse una terapia de reemplazo hormonal tiene que acudir a un servicio médico, tiene que acudir con un ginecólogo idealmente, porque tenemos el aspecto biológico, pero también tenemos el aspecto cerebral y tenemos el aspecto social de pareja. Y lo que hay que hacer en la etapa de la menopausia para no perder más hueso es tener una alimentación sana, una alimentación saludable y alta en calcio, así como realizar ejercicio no únicamente en esa etapa, sino durante toda nuestra vida. El 80% de las mujeres vamos a presentar en esta etapa algún cambio, y de los síntomas más frecuentes son los bochornos. Se habla de trastornos en neurotransmisores, que son sustancias que lo que nos permiten es hacer esas pequeñas conexiones neuronales. Se habla de una deficiencia de dopamina, de serotonina, que está condicionada por las elevaciones de FSH y LH, que son los mensajeros. Estos mensajeros empiezan a elevarse para avisarle a los ovarios, produce más estrógeno, produce más progesterona, y entonces empiezan a hacer picos para que, ¿por qué? Porque no responden los ovarios. Y en estos picos se habla que uno de ellos, la LH sobre todo, cuando más se eleva es cuando más se presentan los bochornos. Voy a preguntar a una de las personas del público que quiere que su testimonio sea anónimo, ¿qué es lo que le preocupa en relación al tema que estamos viendo el día de hoy, el de la menopausia, del climaterio, en razón de una patología que ella tiene previamente y que coincide, y tenemos que descartar qué tanto tiene que ver una cosa con otra en el agravamiento de algunos síntomas que presenta? ¿Cuál es su problema? Bueno, yo tengo 51 años de edad. Hace 9 años me quitaron mi matriz porque tenía miomas. Y hace como... Perdón, además, ¿los ovarios? No, nada más la matriz. Entonces, hace como 5 años aproximadamente me detectaron que tengo el síndrome de Sjögren. Eso me causa mucha resequedad en mis ojos, nariz, boca, vagina. Entonces, pues la verdad, o sea, yo ya hace como 3 años terminé mi vida sexual porque, pues no, o sea, no me han dado realmente un tratamiento, en el cual yo pueda tener una buena lubricación. Eso aparte de todos los, síntomas que tiene uno en la menopausia. Pero, perdón, otros síntomas que acompañan al Sjögren que se puede acompañar, por ejemplo, de síntomas de artritis reumatoide, o puede coincidir con lupus. Sí, no, dolores articulares, lupus, dolores musculares. Sí, me duelen mucho mis músculos, lo que es del cuello hasta los hombros. Ya empiezo un poco, de hecho estoy en la especialidad también de reumatología. Entonces sí me duelen, ya me empiezan a doler un poco mis articulaciones. Entonces pues yo quiero una buena calidad de vida. ¿Sí? ¿Qué tratamiento está tomando con el reumatólogo? No, ahorita nada más me manda el Celebrex. El Celebrex, y para sus ojos. Uso unas gotas, ¿Sustitutos de la saliva? Ay, me da asco, me da asquito. El solo hecho de pensar que es saliva artificial, prefiero traer el chiclito o la pastillita porque sí lo llegué a usar, o sea, lo compré y de hecho se me caducó porque me da cosita. Bien, vamos a ver qué le dicen nuestros especialistas. Sí, básicamente es evaluarla en forma integral si no tiene alguna contraindicación para terapia de reemplazo hormonal. Y la siguiente, tenemos acceso a una gran cantidad hoy de lubricantes y sobre todo también de humectantes vaginales.
Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con pacientes que tienen contraindicadas terapias de reemplazo hormonal local para vagina, por ejemplo, platicamos con los oncólogos, bueno, tenemos estas opciones de estrógenos locales, pero con diferente potencia. Es decir, ya no tenemos uno solo. Y por otra parte tenemos también que son humectantes vaginales libres de estrógeno. Entonces valdría la pena, obviamente, platicarlo con su médico, que haga una evaluación y que le apoye en este sentido. Doctora, ¿y si nos quiere terminar, dar la explicación sobre las hormonas bioidénticas? Sí, hay una serie de medicamentos que se han presentado y que son fitoestrógenos. Estos fitoestrógenos, lo que hay en los estudios, y de hecho hay guías, por ejemplo, hay guías españolas para el manejo de fitoestrógenos, donde efectivamente sí se ha evaluado en algunos aspectos, como los bochornos, en una reducción hasta del 40%, por ejemplo, de los bochornos. En otros pacientes no se les ha presentado una modificación, pero finalmente cuando nosotros decidimos llevar a cabo la aplicación de este tipo de sustancias que son los fitoestrógenos, entonces tenemos que evaluar igual a la paciente que va a utilizar una terapia de reemplazo hormonal, no solamente tomarlas por prescripción o porque tenemos la posibilidad de adquirirlas en un supermercado. La otra situación es también la aplicación de estas hormonas, pero que son a través de la vía subcutánea. Esta vía subcutánea lo que tienen es testosterona o derivados también de progesterona, y lo que se está aplicando es por tiempos, entonces hay una liberación o una microliberación continua de estas sustancias. Desafortunadamente, le vuelvo a repetir, no hay estudios de dobles ciegos y de cohortes y con evidencia científica. Sí hay mucha información referida por los pacientes, referida por los mismos médicos. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha suspendido esta aplicación de este tipo de medicamentos porque no se tienen las evidencias científicas para que nos den seguridad. Recordemos que las mujeres lo que utilicemos nos tiene que dar seguridad y tenemos que estar con una vigilancia constante y no necesariamente una terapia de reemplazo hormonal, terapia de reemplazo va a ser hormonal. Muy bien. Doctor. Patricia, ¿cuál es su inquietud respecto a este tema? Buenos días. Bueno, yo apenas inicié el climaterio, o sea, apenitas, pero ya ven que muchas veces escucha uno tantas cosas de las demás mujeres, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, con la pérdida hormonal de la musculatura, todo eso, ¿puede influir para que empiece a haber un mal funcionamiento, por ejemplo, en la vejiga, en los riñones, así? Sí. Básicamente cuando nosotros tenemos alteraciones, se llama en la estática pélvica, tiene que ver mucho con esfuerzos, la paciente está mucho tiempo parada, está estreñida constantemente, entonces se va relajando el piso pélvico y esto favorece, por ejemplo, manifestaciones clínicas como es la incontinencia urinaria. Es decir, doctora, toso y se me sale la pipí, estornudo y se me sale la pipí, etc. Entonces, cuando una paciente tiene esta sintomatología, otra vez hay que estudiarlas, hay que ver si realmente el problema es por un descenso en el piso pélvico o tiene alguna otra afección, por ejemplo, diabetes. La diabetes es una enfermedad que puede alterar la comunicación entre los nervios y esta ser una manifestación. La más común, infecciones de vías urinarias, que a veces llega la paciente, es que se me sale, ya no alcanzo a llegar al baño, y llega en esta etapa más frecuentemente. ¿Por qué? Porque cuando disminuye la concentración estrogénica en nuestro cuerpo, favorece en vagina y en vías urinarias el desarrollo de bacterias. Entonces es mucho más fácil que en esta etapa nosotras desarrollemos infecciones de vías urinarias. Y obviamente si tenemos un descenso de la musculatura de la pelvis, entonces tenemos más posibilidad de desarrollar infecciones. Lo que usted se refiere es sarcopenia. La sarcopenia, estamos hablando de la musculatura en general. Esta paciente que muy atinadamente la doctora comenta, tenemos que prepararnos desde muchos años hasta el momento de la senescencia, de la tercera edad, del adulto de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio, porque no estamos comiendo lo adecuado. Si retiramos, por ejemplo, los lácteos, todos los lácteos, ¿qué pasa? Que las mujeres en nuestro país, la tortilla no es suficiente el aporte de calcio que estamos teniendo. La otra situación, no comemos todos los días vegetales verdes ricos en calcio.
y no alcanzamos nuestra cantidad óptima de calcio. Con el yogur, con ese queso que no necesariamente tiene que ser un queso con grasa, sino un queso panela, queso cottage, etcétera, vamos pudiendo suplementar un poquito de calcio, pero lo más importante también es la exposición a la vitamina D, o sea, la exposición al sol. 15 minutos al sol. Que no eso lo también estamos lo haciendo. en el próximo, no lo estamos haciendo. En el próximo entonces, programa es todo parte esto. de la osteoporosis y del tratamiento. Doctor Mainero, hay muchas preguntas relacionadas con esta relación entre salpingoclasia y el climaterio. Sí, hay muchas técnicas para obstruir, resecar, impedir que los óvulos pasen por la trompa. Las técnicas muy conservadoras no afectan para nada la manera en la que se alimenta el ovario, se irriga el ovario y no tiene ninguna repercusión. Pero sí a veces se hacen técnicas de salpingoclasia muy amplias, muy radicales, que sí tienen como costo o como efecto asociado que el ovario pues, le llega menos sangre y sufre y deja de funcionar, entre comillas, un poquito más temprano. Entonces la respuesta sería sí, en algunas mujeres sí puede tener que ver una salpingoclasia con una falla ovárica y en otras simplemente es un evento que no tiene que ver. Doctor. Juana, ¿qué le pasa? ¿Qué le inquieta? Buenos ¿Cuál días. es su pregunta? Mire, mi pregunta es que hace 2 años me quitaron el amatriz y últimamente ¿Con los ovarios? me dejaron un ovario nada más. Y últimamente tengo mucha ansiedad y de vez en cuando me dan bochornos y he subido de peso. Yo hago un ejercicio que es diario, nado y aún así no puedo bajar de peso. ¿Qué le respondemos? Sí, bueno, aquí, como mencionamos hace un momentito, la cuestión del cese estrogénico también tiene que ver con la redistribución de la grasa. Cuando alcanzamos la menopausia, llegamos a esa edad, estamos disminuyendo nuestro metabolismo energético basal, o sea, digamos que estando en reposo, quemamos menos calorías que lo que era en etapa reproductiva, y eso puede favorecer la ganancia de peso, acumulación sobre todo de grasa a nivel abdominal. Yo aconsejaría aquí una visita con tu médico para asesoramiento nutricional y también incremento de la actividad física. Evaluación también, como comentamos, de patologías también tiroideas que también pueden estar condicionando que no pierdas el peso como anteriormente estabas acostumbrada. Doctor Mainero, otra llamada. Hace 8 años le quitaron los ovarios, acaban de recetarle terapia de reemplazo hormonal, pero le ocasionaron alergias. ¿Puede ser esto y qué alternativa hay? El término alergia luego se utiliza de una manera muy amplia, ¿no? Pasan muchas cosas en la piel como manifestaciones de medicamentos, no necesariamente son fenómenos alérgicos. Y a veces puede tener otra enfermedad asociada, como alguna de las anécdotas que contábamos ahorita. Y esto pasa mucho en la mente humana, es decir, relacionamos lo que tenemos ahorita con lo que consideramos el evento más importante reciente, ¿no? Por ejemplo, me quitaron el útero, aunque me dejaron los ovarios y tengo esto y esto y esto, cuando no tiene nada que ver, simplemente es una coincidencia. Y en medicina pasa eso, pueden pasar coincidencias. De todas maneras, vale la pena revisarla para ver realmente qué pasó y contestar la pregunta con evidencia real, no con suposiciones. Seguimos practicando la medicina de pasillo, la medicina mexicana de lo que me dijo el otro aplica para mí y frecuentemente no es así. Entonces, habría que ver qué medicamento le están dando, ver si es uno de los efectos secundarios, eso su médico se lo puede decir, y actuar en consecuencia. Muy bien. Doctor. Lourdes, buenos días. Buenos días, tengo 52 años y mi duda y mi pregunta es que yo diario, últimamente tengo muchos dolores de cabeza, amanezco con dolor de cabeza, en el transcurso del día se me van disminuyendo, no tomo ningún hormonal, no los he tomado nunca y un poco de mareo, es lo único. A ver, descríbame su dolor de cabeza. ¿Es en la nuca? No, ¿Es alrededor? Es ahora, o sea, lo de aquí de la mitad de la cabeza hacia acá. Es lo que, como zumbido de oídos, es lo que. ¿Cómo está durmiendo? ¿Se despierta en la madrugada? Sí, sí me despierto. De hecho, sí me despierto al baño, pero vuelvo a dormir. ¿Se tiene usted que en la mañana que quedar un rato porque no se puede levantar? ¿Tiene somnolencia diurna? No. ¿Ha perdido interés en cosas que antes le resultaban agradables y disfrutables, como el sexo? No. Bien. ¿Se nota a veces que su pensamiento está lentificado y que no se puede concentrar bien?
No, tampoco leo mucho, me gusta leer. O sea, no. Porque el tipo de cefalea que tiene parece ser una cefalea tensional. La cefalea tensional es el síntoma físico más frecuente de la depresión. Okay. ¿Le han recomendado consultar a un terapeuta o tomar un antidepresivo? No. Yo tengo 25 años de padecer migraña, pero últimamente Pero lo que han usted me aumentado describe más. no es migraña. No, o sea, no migraña es hemicrania. Ajá. Es un dolor de la mitad del cráneo. Sí, lo conozco. ¿Y a qué le atribuyen esa migraña? Porque es dificilísimo saber los orígenes. Yo tengo un problema de cisticerco en el parietal izquierdo, dos cisticercos, están encapsulados. Bien. Pero pues tengo 25 años con eso. ¿Y qué está tomando de medicamento? Realmente nada más analgésicos cuando tengo el problema de migraña muy intenso. ¿No le han recomendado que tome diariamente un medicamento que se llama topiramato? No. Topiramato. Pregúntele por favor a su médico y eso nos puede ayudar muchísimo. Los especialistas pueden contestarle a Lourdes, ya tenemos poco tiempo, y también a Magdalena López, que tiene 25 años, se realizó un perfil ginecológico y está baja de estradiol, y dice que sí tiene los síntomas de menopausia, que qué problemas puede tener porque está muy joven, y que sí también habría alguna complicación cuando quiera tener un bebé. ¿30 y qué? 25 años tiene. Sí, es una situación muy especial. Obviamente, lo primero es repetir la prueba. Lo segundo es evaluar muy bien a la paciente y recordar que un solo dato de laboratorio no es indicación de iniciar ningún tratamiento, ¿no? Entonces habría que acudir a un especialista y hacer lo correcto. Ahora, si realmente está fallando el ovario, es área de los ginecólogos. Sí, hay algo que se llama menopausia prematura y se puede instalar antes de los 40 años. Y sí se ve, por ejemplo, con enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren es una de las enfermedades que nos puede afectar el ovario. Las diabetes, hay algo que es muy común en la mujer joven, que es el ovario resistente. El ovario resistente también nos da manifestaciones de deficiencia hormonal. Entonces hay que estudiarla definitivamente. Y ya había dicho la doctora también el síndrome de antifosfolípidos, que incluso puede causar infertilidad. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecer a las mujeres que nos acompañaron el día de hoy. Espero no haber sido irreverente, ni grosero, ni misógino, aunque a veces parece que sí lo soy. Doctores, muchísimas gracias. Gracias. Y a quien nos ha visto desde su casa, un saludo y nos vemos.